Conoce tu presente y tu futuro de una forma distinta en videotarotcafé.com. Vídeo. A través de videoconferencia. Tarot. Llámanos al 806-505-686. Café. Consulta también con nuestros expertos de tú a tú y paga con Visa. videotarotcafé.com. Hola, soy Mónica. Bienvenidos a Videotarot Café. Tirada de cartas del 22 al 29 de diciembre para el signo de Sagitario. Si vais al canal encontraréis los 11 signos restantes. Que tengáis unas buenas fiestas para empezar. En cuanto a la salud, bueno, yo te veo como preocupado. Como que notas algún desequilibrio porque algo se está moviendo a tu alrededor y esto te inquieta un poco. Tienes tendencia a encerrarte y esto se puede traducir en algún problema a nivel de huesos, articulaciones o de piel. Nada importante. Por lo que hace al trabajo, a ver, si tienes trabajo, estás en un buen momento, solo que todos los proyectos que tienes tú, toda la creatividad y las ganas de hacer cosas que tienes, parece que el entorno no es el momento adecuado para que te lo acepten. Espera a que sea el momento y sigue incubando tus proyectos porque pueden tener mucho peso en el futuro, aunque no es ahora el momento de sacarlos a la luz. Si no tienes trabajo, sigue insistiendo, sigue manteniéndote en busca del trabajo que tú quieres. No te preocupes si no te sale enseguida, porque tal vez ahora no es el momento adecuado, pero tú sigue trabajando en lo tuyo y confiando en ti, porque llegará el momento en que se te valorará. Vamos a ver el amor. Bueno, a ver, si tienes relación de pareja en este momento, te veo que hay cambios y tu tendencia es llevar la batuta, hacer las cosas a tu manera. No quieres que cambien, quieres que todo sea como a ti te gusta o como tú quieres que sea. Pero esta no es la mejor manera de resolver la situación, imponiendo tu voluntad. Deja que las cosas vayan siguiendo su curso, porque en vuestra relación va a empezar una nueva etapa. Y si tú te pones muy fuerte, las cosas se pueden romper. Ábrete a nuevas situaciones y a nuevas perspectivas. Si no tienes pareja, yo te veo en un momento de empezar una nueva etapa de tu vida, con lo cual no es muy aconsejable iniciar ahora una relación. Deja que tú estés mucho más centrado, menos tenso, y entonces las cosas fluirán mejor. Sagitario, esto es lo que te dicen las cartas en general para esta semana, pero si quieres saber algo más personal, no dudes en llamarnos a los números que aparecen en pantalla.